El antiguo Egipto fue una civilización que surgió cuando se agruparon los asentamientos situados en las fértiles riberas del río Nilo. Para entender la historia del antiguo Egipto, los historiadores la dividen en varios periodos que veremos a continuación. Los más importantes son el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Históricamente fue dividido en dos zonas geográficas diferenciadas, Alto y Bajo Egipto, al sur y al norte respectivamente. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca y el del Bajo Egipto una corona roja. Cuando veamos una combinación de las dos coronas estaremos hablando de un Egipto unificado. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años. Comenzó con la unificación de varias ciudades del Valle del Nilo, alrededor del 3150 a.C., y se da convencionalmente por terminada en el 31 a.C., cuando las tropas romanas de Octavio vencen a Marco Antonio, aliado y amante de la reina Cleopatra, la última gran gobernanta de una larga lista de faraones en Egipto. El Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que este permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre otros oponentes. El Nilo cada año sufría enormes crecidas y se desbordaba. Esto creaba una extensa capa fértil depositada a lo largo de los bancos del Nilo que proporcionaba a la tierra ricos minerales y nutrientes, y por ende excelentes cosechas. No había en el mundo una tierra tan extensa que ofreciera tanto por tan poco. Este es el gran secreto de Egipto. Esto se tradujo en que los egipcios podían practicar una forma de agricultura menos laboriosa que en otras zonas. La población quedaba liberada de muchas tareas agrícolas y podía dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural. Los egipcios aprendieron a controlar las crecidas del Nilo por medio de diques y canales, aumentando la superficie cultivable. Distinguieron entre 3 estaciones anuales: la de inundación, que va de julio a octubre, la de siembra, que va de octubre a marzo, y la de recolección, que va de marzo a junio. El Nilo, además de proporcionar enormes beneficios a los agricultores y por extensión al resto de la población, también favoreció el comercio, ya que el río funcionaba como una gran autopista comercial. Veamos a continuación los periodos históricos de la civilización egipcia. El periodo arcaico tiene lugar entre el 3100 y el 2700 a.C. Antes tiene lugar el periodo predinástico de Egipto, en el que surgieron 2 reinos independientes, el Alto y el Bajo Egipto. La tradición egipcia atribuye la unificación de los 2 Egiptos a Menes, quedando esto reflejado en las listas reales. Menes es también identificado con Narmer, fundador de la primera dinastía y el primer faraón que reinó sobre todo Egipto del que se tiene constancia. Este periodo arcaico lo conforman las dinastías primera y segunda. Bajo la dinastía tercera comienza el Imperio Antiguo. En el 2700 a.C. la capital se estableció definitivamente en Menfis. En la época de la tercera dinastía comenzó la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentales conjuntos en piedra gracias al faraón Zoser. La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara es la primera pirámide que surge como una superposición de mastabas. Con la cuarta dinastía llegan las 3 famosas pirámides que hoy en día es la gran postal de Egipto. Hablamos de las pirámides de los faraones Keops, Kefren y Micerinos, que componen la única maravilla del mundo antiguo que ha perdurado hasta nuestros días. A esta época le sigue una época de decadencia que comienza en el 2250 a.C. Es un periodo de hambruna y anarquía donde el poder de los faraones se descentralizó y se vio muy reducido hasta que Mentuhotep II vuelve a unificar el Alto y el Bajo Egipto en el 2050 a.C., fecha que marca el inicio del Imperio Medio. Es un periodo de gran prosperidad económica y expansión exterior, con faraones pragmáticos y emprendedores. La capital pasa a estar en Tebas. Se realizaron ambiciosos proyectos de irrigación para regular las grandes inundaciones del Nilo. También se potenciaron las relaciones comerciales con las regiones circundantes. Las representaciones artísticas se humanizaron y se impuso el culto al dios Amón. A mediados del 1800 a.C., los Hicsos, un pueblo que tenía su origen en Canaán, invadieron el norte de Egipto y se establecieron en el delta del Nilo. El poder de Egipto se debilitó y se disgregó en decenas de poderes autonómicos que desembocaron en una nueva anarquía. Aún así, los Hicsos no interfirieron en la cultura tradicional, adoptando las creencias y costumbres locales. Tuvieron como capital la ciudad de Avaris, dotándola de fortificaciones y dominando el Bajo Egipto. Modernizaron a los egipcios introduciendo el caballo, el carro de combate, el arco compuesto y diversos elementos de la cultura del bronce. A finales de este periodo, los dirigentes egipcios de Tebas que consiguieron mantener su independencia dirigieron una guerra de liberación contra los Hicsos que da origen al Imperio Nuevo que comienza en el 1550 a.C.
Este periodo es un periodo en constante estado de guerra, con afán expansionista, justificado en principio como defensa ante posibles invasiones. Requirió el desarrollo de un ejército profesional permanente. Las nuevas armas que adoptaron de los Hicsos resultaron definitivas. Es un periodo de esplendor y de arquitectura monumental. Tebas vuelve a recuperar el poder del pasado, como atestiguan los templos de Karnak y Luxor, dedicados principalmente al dios Amón. El culto de Amón alcanzó en este periodo una gran importancia. Surgieron también nuevos centros de poder. De hecho, las capitales del imperio fueron Tebas y Menfis conjuntamente. El reinado de Amenhotep III puede calificarse como el más próspero de este periodo y de toda la historia de Egipto, pero con el ascenso de su hijo Amenhotep IV, la estabilidad del imperio estuvo gravemente amenazada, aún más cuando éste instauró una serie de reformas radicales que tuvieron un resultado caótico. Cambiando su nombre por el de Akenatón, promovió como deidad suprema la hasta entonces oscura deidad solar Atón, iniciando una reforma religiosa que se puede calificar de monoteísta. El faraón suprimió el culto a las demás deidades y, sobre todo, trató de anular el poder de los influyentes sacerdotes de Amón en Tebas, a quienes veía como corruptos. Trasladó la capital a la nueva ciudad de Ajet Atón, actual Amarna. La esposa de Akenatón, la bella Nefertiti, también jugó un papel político y religioso fundamental en este periodo. Tras la muerte de Akenatón, accede al trono el supuesto hijo de este, Tutankamón, que restablece el culto al dios Amón, devuelve a los sacerdotes su poder e influencia y vuelve el politeísmo. Tutankamón era un hombre enfermizo que tuvo un reinado muy corto. Ha pasado a la historia como uno de los faraones más conocidos debido al descubrimiento de su tumba en 1922 por parte de Howard Carter, el hallazgo arqueológico más famoso de todos los tiempos. Es la única tumba egipcia intacta que se ha encontrado hasta la fecha. En la siguiente dinastía encontramos a un faraón muy importante, Ramsés II el Grande. Le llamaron el rey constructor a raíz de su obsesión por construir templos enormes y espectaculares, como el templo de Abu Simbel dedicado a su esposa Nefertari. En su reinado también alcanza el rango de capital una nueva ciudad, Pi-Rameses, impulsada por él. Este faraón también es conocido por sus exitosas campañas militares. Ramsés II condujo su ejército contra los hititas en la batalla de Kadesh, en la actual Siria. Después de llegar a un punto muerto, finalmente aceptó un tratado de paz con el reino hitita. Es el tratado de paz más antiguo registrado. Ramsés, no obstante, presentó esta batalla que quedó en tablas como una gran victoria. Con la siguiente dinastía, en torno al 1060 a.C., comienza un largo periodo de decadencia y fragmentación política que duró unos 700 años. Egipto nunca volvería a recuperar su esplendor pasado. A lo largo de este periodo, Egipto sufrió el dominio de diferentes pueblos extranjeros, libios, palestinos, nubios, persas y griegos, que llegaron a ocupar el poder. A pesar de ello, la civilización egipcia, lejos de quedar anulada, influyó enormemente sobre la cultura de los dominadores, que adoptaron sus costumbres como propias. Adelantándonos muchos años, llegamos a la batalla fratricida de Actium. En ella, las tropas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por las de Octavio. Egipto pasaría a ser una provincia más del Imperio Romano. A continuación, vamos a tratar algunos aspectos del antiguo Egipto de manera muy breve. ¿Qué son las pirámides? Son los objetos que más han fascinado a los estudiosos a lo largo de la historia, ya que esconden muchos misterios. Eran monumentos funerarios reservados para el faraón. La función de la pirámide era la de contener la esencia del faraón para toda la eternidad. Este resucita y asciende al cielo para vivir eternamente entre los dioses, transfigurado en una estrella. Las pirámides son un vehículo de contacto entre la tierra y el cielo, y para ello es fundamental conocer su origen. Las pirámides surgen de la mastaba. Cuando a Imhotep, el arquitecto de Djoser, se le ocurre la idea de superponer varias mastabas, estas se transforman en pirámides escalonadas, constituidas con varias gradas, a modo de una escalera gigantesca que se elevaba hacia el cielo. Esta pirámide fue sufriendo una evolución hasta llegar a la pirámide clásica de caras lisas. No se sabe con certeza cómo se construyeron las pirámides, pues no han perdurado documentos de su época que lo describan. Este es un tema que ha fascinado enormemente a los que se intentan adentrar en la cultura egipcia, y han surgido muchísimas teorías sobre su construcción. Algunas llegan a hablar incluso de ayuda extraterrestre. ¿Cómo era la religión egipcia? La religiosidad estaba presente en todos los ámbitos de la vida, e incluso después de la vida terrenal.
Los egipcios creían en el más allá y por ello practicaban la momificación. Embalsamaban los cuerpos con el fin de conservar el cuerpo difunto para la otra vida. También los acompañaban de un ajuar de pertenencias y objetos valiosos. A partir del Imperio Nuevo, los faraones, sus familiares y miembros destacados del gobierno buscaron un lugar a las afueras de Tebas para enterrarse alejados de los saqueadores. Allí construyeron sus necrópolis, el Valle de los Reyes, el de las Reinas y el de los Nobles. ¿En qué dioses creían? La mitología egipcia es muy compleja y fue variando en los 3000 años de historia. También varía según la zona geográfica. Cada provincia mantuvo sus deidades protectoras, lo que significaba la veneración a decenas de dioses, que según la ciudad adquirían mayor o menor relevancia. En Heliópolis se adoraba a Ra, dios del sol, en Tebas a Amón, en Menfis a Ptah y Hathor. Una característica del panteón egipcio era la costumbre de agrupar a sus dioses en tríadas, normalmente una pareja con un hijo. En Heliópolis se dio el culto a Isis, Osiris y su hijo Horus. En la región de Tebas, la tríada se componía de Amón, su consorte Mut y su hijo Honsu. En la mitología egipcia, muchas deidades son representadas con cuerpo humano y cabezas de otros animales. Durante la época de influencia helénica sobre Egipto, lo que perduró con más vigor fue la tríada Osiris, Isis y Horus, y su enemigo Set, tal y como se ejemplifica en el mito de Osiris. ¿Qué escritura tenían los egipcios? Los antiguos egipcios inventaron un sistema de escritura jeroglífica utilizado desde antes del Imperio Arcaico. Durante muchos siglos no se sabía muy bien qué representaba esta escritura, pero en 1799 se encontró la piedra de Rosetta, en la que está grabado un texto en 3 tipos de escritura: jeroglífica, demótica y griega. Gracias a esta piedra, Jean-François Champollion logró descifrar los jeroglíficos años más tarde. La escritura jeroglífica es muy compleja, pues los dibujos que conocemos con figuras pueden representar ideogramas, que serían la traducción figurativa del símbolo que representan, y fonogramas, representan sonidos del lenguaje egipcio, que son signos consonánticos simples, dobles, triples e incluso de 4 o más consonantes. Esto se enreda mucho más, ya que algunos ideogramas pueden ser a su vez fonogramas. Durante el antiguo, medio y nuevo imperio se calcula que existían alrededor de 700 símbolos jeroglíficos, mientras que en la época grecolatina su número aumentó a más de 6000. Complicado, ¿verdad? Para finalizar, vamos a ver cómo era la sociedad egipcia. Los egipcios organizaron su sociedad como una gran pirámide. En lo más alto se encontraba el faraón, al que el pueblo adoraba como a un dios. Los sacerdotes eran la segunda casta en importancia, ubicados por debajo del faraón. Su objetivo era satisfacer las necesidades de los dioses. Vivían de donaciones que estaban exentas de impuestos. En algunas épocas llegaron a tener casi más poder que el propio faraón. Detrás de los sacerdotes estaban los escribas. Trabajaban en todos los departamentos de la administración, componiendo y copiando textos y llevando tareas de contabilidad. Algunos llegaron a ser altos funcionarios. Era un oficio noble que se transmitía de padres a hijos. Después tenemos a los soldados. Luego tendríamos a comerciantes, artesanos, campesinos y en la base de la pirámide los esclavos, quienes tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas.